Bueno, un poco que tenemos que, estaría bueno repasar un poquito los distintos temas. Tani primero presentó sobre lo que está regulado en la SOLAE o en la Sociedad Internacional de Etnobotánica, sobre cómo trabajar con información de pueblos, bueno, de distintas culturas, ¿verdad? Cuáles son los protocolos que se sugieren a nivel internacional. Después, Luciana mostró el grado de protección y de desprotección que tenemos en nuestra legislación, qué puntos flojos hay. Esteban, bueno, ella, según yo entendí, presenta las ventajas y desventajas de hacer catálogos, ¿no? Como una estrategia de proteger, de poner sobre la mesa lo que hay y que de esa manera se pueda llegar a proteger. En charlas que tuvimos durante la organización de este espacio surgieron algunas cosas muy interesantes, porque Luciana señalaba la importancia de proteger los conocimientos de los pueblos originarios, y Esteban planteaba que no, que hay conocimientos que son súper vigentes, pero que también tienen todo un sentimiento, toda una cultura detrás, aunque no se consideren vulnerables. También él planteó varios ejemplos en esa charla. Entonces, en realidad hay que tratar de ver de qué manera no ser invasivos con cualquier cultura, ¿verdad? O de qué manera estar respetando y no vulnerando los conocimientos de todo el mundo en general, ¿no? Pero también nosotros charlando veíamos que bueno, por lo menos a mí me queda la sensación que en las últimas reuniones que tuvimos no biólogos, planteamos mucho lo que estamos haciendo mal, pero yo siento que estamos como estancados en cómo hacer para hacer bien. Porque mientras tanto todos estamos compelidos a seguir publicando, a seguir exponiendo conocimientos, y lo hacemos. Entonces se va generando como una sensación de, no sé, de que nos falta una responsabilidad de definir, consensuar y quizás mejorar lo que hoy hay y empezar a ver si vamos. Me parece que tener gente como Luciana, que navega entre la etnobiología y las leyes, y además que está siempre en contacto con este tipo de legislación a nivel internacional, nos da la oportunidad de ir viendo, esto se hizo así, no funcionó, aquello se hizo así, y tiene este problema, pero mejoró en este sentido, ¿no? Ella, por ejemplo, decía que China tiene una normativa súper buenas. Ahí está Luciana, capaz lo puede contar ella, súper sólidas en cuanto a qué es chino hacia afuera, ¿no? Ahora, de qué pueblo de China viene el conocimiento, no importa. Pero bueno, nosotros no tenemos nada, ni para afuera ni para adentro, estamos ahí en un mar de imprecisiones. Entonces creo que esa fue la intención de generar este espacio, ¿no? Para charlar y empezar. Quizás esta mañana empecemos y, no sé, tal vez surja que a la tarde, en este cierre que vamos a hacer, surja otra planteo. Así que, bueno, los escuchamos, y además Luciana y Esteban están ahí también para aportar. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los expositores. Yo tenía una primer consulta si había un consenso a nivel global sobre lo que se consideran conocimientos tradicionales, que se habló mucho en las charlas, ¿no? Eso en primer lugar, y después para Luciana, si tiene experiencia, conocimiento del uso de la denominación de origen, indicación geográfica, como herramienta de propiedad intelectual para protección de conocimientos en el ámbito particularmente de productos agroalimentarios. ¿Es conocimiento tradicional? Bueno, con respecto a conocimientos tradicionales, hay
El tema es sí, la sociedad de etnobiología plantea conocimientos tradicionales como los propios de estas sociedades situadas, digamos, ¿no? En largo tiempo. Lo que pasa es que en los trabajos etnobiológicos hemos venido discutiendo el concepto de tradicional por la idea de fosilizado y demás. Entonces, últimamente lo reemplazamos por lo local. Así que hay como dos instancias, ¿no? Desde la protección de los saberes, fundamentalmente hablamos sí de tradición por el hecho de de la concatenación de generaciones, pero muchas veces lo reemplazamos por el término local, siempre con la idea de situado en tiempo y espacio, ¿no? Y asociado a un territorio en particular. Legal, por eso, ¿viste? Hola. Ah, sí, la escuché. Buen día a todos y de nuevo disculpas por no poder estar presencialmente ahí. Desde el punto de vista legal no existe una definición de qué son conocimientos tradicionales. En ninguno de los acuerdos internacionales que protegen los conocimientos tradicionales o en los cuales se debate esto no existe una definición. Y básicamente no existe, y va a ser muy difícil de lograr, porque ahí vienen los intereses de cada país negociador. Entonces, sucede lo mismo prácticamente que con definir qué es un pueblo indígena o qué es una comunidad indígena o qué es una comunidad local. Para muchos países, hablar de comunidades indígenas tiene una connotación, hablar de pueblos indígenas tiene otra. Los pueblos indígenas tienen el derecho a autodeterminación y podría significar la petición de territorialidad y de derecho soberano sobre los territorios en los que están. Entonces jamás van a hablar de pueblos indígenas, solamente van a hablar de comunidades indígenas, que conlleva a otro tipo de derechos. Con el conocimiento tradicional sucede lo mismo. ¿Qué es ser indígena en el contexto africano, por ejemplo? ¿Qué sería indígena en el contexto africano? Si ellos mismos se consideran o no indígenas, ¿no? En lo indígena se toma mucho la autopercepción o la autodefinición como indígena y sobre todo que lleven adelante prácticas distintas, lenguaje distinto, religión distinta, tradiciones distintas. Ahora, con respecto al conocimiento tradicional, a la definición de eso, no se ha llegado, no se va a llegar, sino que lo que se hace es decir, bueno, protegemos o decimos que quienes sean comunidades indígenas o locales y tengan conocimientos tradicionales, los estados tienen obligación de respetarlos, de preservarlos, y si se utilizan, a que haya una distribución equitativa de los beneficios que se genera respecto a eso. Pero luego, hacia adentro del país, cuando el país ya firme ese acuerdo internacional, es cada país el que deberá definir qué son conocimientos tradicionales. Muy pocos países lo han hecho, por ejemplo Perú lo ha hecho, tiene una definición y generalmente se dice algo así como que son las prácticas, los saberes, las creencias que tienen los pueblos o las comunidades indígenas y que se transmiten de generación en generación y que se pueden referir a distintas cosas, pero en el ámbito de la biología o de los ecosistemas, a cómo se utilizan las plantas, los animales, etcétera, ¿no? Entonces, es la dificultad de dar definiciones, que uno quiere tener un objeto preciso sobre lo que va a aplicar derechos, porque si no, todo se hace intangible, y al mismo tiempo no querés dejar afuera cuestiones que querrías proteger. Esa es la respuesta. No existe legalmente una definición en ningún lugar. Y respecto de las IG o las denominaciones de origen, ¿tenés alguna experiencia o conocimientos de experiencias? Yo experiencia en ese tema no tengo, no podría citar tampoco ni experiencia personal, digamos, involucrada en eso, ni tampoco que yo haya leído sobre el tema. Sé que en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la OMPI, que sí se debate, digamos, la protección del conocimiento tradicional sobre todo, desde los diseños que puedan hacer sobre telas, cómo cosen, y también los conocimientos tradicionales referidos al uso de la biodiversidad. Sí se está estudiando como medida de protección esto, la denominación de origen,
como algo que pueda servir para certificar justamente esos conocimientos. Pero no podría dar mayores experiencias sobre el tema. Bueno, hola Luciana, mi nombre es Ana Ladio. Me encantó el primer video en particular, que es el que pude ver completo, y pienso y me parece que desde la organización de la JAES brinda ahí un material espectacular cuando eso se suba a las redes, ¿no? Porque me parece que puede ser muy importante de consulta, digamos, inicial para todos los etnobiólogos, así que está muy bueno. Bueno, tengo un montón de preguntas, pero voy a tratar de sintetizar. Me interesó mucho el tema de lo de discutir acerca de lo de catalogar al conocimiento tradicional, como Luciana denominó. Y me interesó particularmente cuando hablaba de cuando la recopilación pueda hacerse in situ, ¿no? Como desde en manos, digamos, de las propias comunidades, ¿no? Bueno, que idealmente es como que creo que todos estamos de acuerdo que sería lo deseable, ¿no es cierto? Que ellos manejen esas, si quieren hacerlo, ¿no? Sus propias bases de datos, sus propios registros, videos, tejidos, bases de datos, documentos, lo que quieran. Pero bueno, para eso, nosotros que trabajamos en comunidades que en general, ese tipo de comunidades, muchas de esas comunidades justamente son comunidades muy vulneradas, y para eso se necesita tiempo, se necesita recursos. Entonces lo veo realmente inviable, digamos, ¿no? Salvo que los estados nacionales, no sé, pongan dinero pero la gente destina su tiempo para vivir, para comer. Entonces, si bien esto puede ser una preocupación urgente, me parece que con las ganas no va a ser suficiente, ¿no? Se necesita, y si no siempre, si va a estar a la espera de que eso suceda, me parece un poco inviable, ¿no? Al menos las condiciones actuales que eso pueda ser, y me parece que es el único camino que debiera ser, o el principal, ¿no? Por supuesto que lo de la recopilación ex situ, ¿no? Sin duda sería un apoyo enorme, ¿no? Apoyar con documentos, con papers y demás. Bueno, quería en principio un comentario acerca de esto, qué le parecía de la viabilidad de eso. Segundo, también pensé bastante cuando se habló de la certificación comunitaria, ¿no? Y hay experiencias en los movimientos de agroecología, ¿no? De justamente de eso. Quería saber si eso se parece, la idea o no. Y por último, dos cosas más, perdón. La OMPI, esta organización, estoy curiosa si en esa organización y en ese nuevo comité hay integrantes de comunidades originarias también pensando esto, porque también creo que tenemos que pensar un poco en la inclusión de las comunidades en este tipo de organismos. Y también decir que la próxima reunión actual, no sé si es la semana o está en este momento, la reunión que se está haciendo en Marruecos, justamente va a haber un simposio de catalogización de conocimientos donde iban a incluirse, bueno, estaba promocionado por varios investigadores e investigadoras de distintos países, y también iban a incluir a comunidades. Así que quizás luego tengamos noticias de la Sociedad Internacional de Etnobiología acerca de esto. Luciana, a ver qué nos podés contar de... Bueno, gracias, Ana. Empezando de atrás para adelante, en primer lugar decirte, en todos los procesos de negociación de Naciones Unidas en donde se pueden considerar asuntos relacionados con indígenas, las comunidades indígenas participan y sus costos son pagados por Naciones Unidas. En el Convenio de Diversidad Biológica, en la OMPI, en las negociaciones del Protocolo de Nagoya y todo lo que viene después. En todos estos, digamos, uno tiene que, la participación dentro de Naciones Unidas se da dentro de cierta formalidad, no es que uno se presenta y entra directamente, sino que se debe acreditar,
Se debe acreditar cada comunidad quién es el representante que va a enviar. Hay redes de comunidades, generalmente son las mismas personas. Felizmente, por lo menos desde mi experiencia, yo les podría decir que en todas las reuniones de negociaciones de Naciones Unidas siempre hay representantes de los distintos continentes, de los distintos países, y en un 60-70% las representantes son mujeres indígenas. Por ejemplo, si les interesa, pueden tomar contacto con la Red Latinoamericana de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad, algo así. Si googlean esas palabras les va a dar la Red Latinoamericana de Mujeres Indígenas Biodiversidad. Y ahí, ahí van a conocer quiénes son estas mujeres indígenas que siempre, ellas conocen muchísimo del tema. En Argentina, una de las personas que más participa es una mujer indígena que se llama Viviana Figueroa. Ella es abogada, es doctora en Derecho. Yo tengo además, soy amiga de ella. Ella ha estado en todas estas negociaciones y ella conoce muy bien los temas, o sea que ya ellos van muy preparados, las comunidades indígenas, a través de sus representantes para pedir esto. Cuando las comunidades hacen un pedido en las negociaciones de Naciones Unidas, algún país, por ejemplo, si la comunidad pide que se trate tal o cual cosa o que se utilice tal término, algún país tiene que ratificar ese pedido, porque el texto se cambia a solicitud de los países. Y generalmente varios países saltan y avalan esa petición de las comunidades, con lo cual sus intereses empiezan a integrar el texto. Ya otra cosa es después lo que se negocia y cómo se negocia y lo que puede quedar dentro o fuera. Pero realmente en el ámbito internacional uno podría decir que las comunidades tienen participación, pueden transmitir sus intereses y los intereses se plasman en el papel. El problema es que cuando ese papel es ratificado y llega a los países, ahí ya es otra situación distinta, porque los países hacen diferentes lecturas de eso. Y a veces hasta pueden ser contradictorios lo que dicen a nivel internacional y lo que hacen nacionalmente. Eso con respecto a lo que me preguntabas. Respecto a la catalogación, yo te diría, para mí es una opinión, que es la siguiente. No hacer absolutamente nada es avalar la situación actual. La situación actual es que el conocimiento se va perdiendo, las comunidades no se benefician de estos conocimientos en los términos occidentales, si queremos decir, no se benefician recibiendo beneficios de la sociedad por aportar estos conocimientos, y al mismo tiempo muchas veces se los utiliza de forma inapropiada, no voy a decir ilegal, porque para que sea ilegal tiene que haber una ley que diga que eso es ilegal, pero si es inapropiado, si es de forma indebida. Las empresas, los institutos de investigación, sean públicos, sean privados, los investigadores utilizan estos conocimientos. Cuando los investigadores hacen su trabajo de forma, con buenos fines y con buenos propósitos, o las compañías lo hacen también con buenos fines y buenos propósitos. No son monstruos. Van y consultan, y no van a consultar generalmente las compañías, por lo menos no van a consultar a las comunidades directamente. Ellos van y leen los papers que ustedes mismos han escrito. Y es en base a eso que ellos van sacando algunas pistas y empiezan a hacer investigación. Y después, sacan un producto. Exactamente lo que veíamos en el video inicial de la presentación. Entonces, ¿qué sería una buena forma? Por ahí una buena forma sería, está bien, si el Estado Nacional no hace nada, cuando es obligatorio que lo haga, constitucionalmente hablando, se puede empezar a otro nivel, a nivel provincial. Las provincias también son concurrentemente responsables con la nación por proteger a las comunidades originarias en Argentina. Entonces, si las provincias no lo están haciendo, son tan responsables como la nación. Esto es un caso en que nadie se interesa, pero fácilmente se podría iniciar una demanda a la nación y a las provincias por no hacerlo. Bien, se puede iniciar a nivel provincial. ¿Por dónde empiezo? ¿Catalogación in situ o ex situ? Bueno, podemos empezar con la ex situ, si se nos hace más fácil, porque puede significar menor, menor costo,
pero al mismo tiempo eso ya está escrito y lo que busco en este caso es, 1, que no se pierda, 2, que le quede para las siguientes generaciones, 3, establecer el estado del arte. Si está publicado en una lengua como el castellano, a la cual las oficinas de patente alrededor del mundo tienen software que leen el español y leen estas bases de datos, por lo menos no se va a dar un derecho de propiedad intelectual que tenga por base estos conocimientos. 4, obligo a que muchas veces las empresas, por una cuestión de imagen, porque por eso lo hacen, porque hoy actualmente en Argentina no están obligadas, pero lo hacen por una cuestión de imagen, vayan, consulten a las comunidades y hagan algún tipo de reparto de beneficios con ellas. Entonces, por lo menos es un primer paso. Peor es no hacer nada. Ahora, como decía la presentación, catalogar, y no me refiero a catalogar los científicos, sino a nivel estatal, catalogar, ya sea el Estado nacional o provincial, sin antes haber declarado explícitamente que las comunidades son las dueñas de los conocimientos tradicionales, definir más o menos qué son conocimientos tradicionales, y luego sí catalogar para darle contenido a ese concepto. Bueno, conocimientos tradicionales es A, B, C, necesito delimitar esa propiedad, como en una propiedad inmueble necesito esos límites, hacerlo sin eso es bastante riesgoso. Entonces lo primero que habría que hacer, lógicamente, es explicarle a las comunidades que si lo vamos a hacer sin eso, como abogado o como una persona que sea ética hacia las comunidades, se les debe explicar que existen riesgos de pérdidas de esas bases de datos, y es más, al momento de ustedes acercarse a las comunidades, perdón que me estoy extendiendo, ya corto, al acercarse a las comunidades y registrar sus conocimientos, en ese momento en que ustedes graban, filman o toman nota, ustedes adquieren derechos de propiedad intelectual, el derecho de autor, y al mismo tiempo las comunidades no adquieren absolutamente nada. No sobre el contenido en sí, pero sobre la forma en que la comunidad expresó y ustedes tomaron nota o ustedes filmaron. Entonces fíjense lo irónico que es que la comunidad expresa, al expresar, corre el riesgo, si no existe una ley que la proteja, y al mismo tiempo quien toma nota, quien filma, quien graba, quien saca la foto, adquiere por ese propio acto el derecho de autor, y luego si se vuelca en una base de datos puede estar protegida esta base, la forma en que se sistematizó, los contenidos que hay, pero no en sí la sustancia del contenido. Entonces tenemos que dar a las comunidades eso, si queremos ser respetuosos con lo que dice la Constitución, por empezar. O sea, si no, ya bueno, nos ponemos en el plano de que no respetamos la propia ley que nos hemos dado como argentinos, ¿no? Hola Silvana, bueno, muchas gracias. Soy Ailén Caparelli, Luciana, perdón, Silve, sí, mezclé el apellido con el nombre. Quería hacer una pregunta muy acotada porque todavía tengo que procesar un montón de información, pero que hasta ahora no he tenido una respuesta a esta cuestión. Y es sobre el repositorio institucional de datos del CONICET, donde se nos pide que nosotros pongamos los datos brutos en ese repositorio. Y bueno, dentro de esos datos brutos pueden estar las desgrabación, por ejemplo, de entrevistas de un estudio endobiológico. Y en ese repositorio esos datos se pueden bajar, o sea, el archivo se puede bajar completo a cualquier computadora. El que tiene, digamos, no me acuerdo ahora, por ejemplo, uno como evaluador, digamos, estando como evaluador de comisión asesora, bajás el archivo completo de ese dato bruto. Creo que también se puede bajar desde el CIGEVA cualquier persona que consulte el repositorio de ese autor. Y sí, directamente. Y hace rato que me preocupa esto, digamos, sobre todo en nuestra dinámica de trabajo, porque nadie de CONICET tampoco nos informaron demasiado. Bueno, ahora llegaron al cine
creo que algún curso sobre repositorio institucional, pero mientras esos archivos se puedan bajar así como se bajan, digamos, y están digamos, puede tenerlos cualquiera, no sé qué beneficio a futuro va a traer eso y qué conflictos a futuro. Bueno. Yo no estoy, o sea, yo no puedo hablar en nombre del CONICET. Por otro lado, no estoy, digamos, totalmente empapada sobre la legislación que puede estar protegiendo las bases de datos o los repositorios en Argentina. Debe existir, seguramente existe, leyes que protegen esas bases de datos. Claramente, como las podés bajar vos, las puede bajar cualquier persona en el mundo y es tener acceso a un montón de información. La base de datos seguramente debe tener ciertas condiciones de uso que deben ser como decir de dónde lo sacaste, poder usarlo en las mismas condiciones en que a vos se te facilitó, etcétera, etcétera. Es otro camino más, digamos, para que esté disponible al público esos conocimientos tradicionales como cualquier otro dato, ¿no? Cualquier otro dato que uno pudiera subir ahí, de cualquier otro tipo de investigación, no necesariamente relacionada con esto. A mí me parece que sí hay algo que desde el punto de vista personal siempre se puede hacer. Y lo que siempre se puede hacer es justamente al acceder a los conocimientos tradicionales de forma in situ, lo que yo no puedo quitarme más allá de que no existe una ley que me obligue a, lo que no puedo quitarme es mi responsabilidad ética de explicarle a la otra parte en el lenguaje más llano posible y de la mejor manera posible, transparente, etcétera, etcétera, de qué se trata mi investigación, quién la financia, cómo voy a usar los resultados, cuáles son los posibles riesgos. Los riesgos también deben explicarse. Y decir, no sé si esto puede pasar o no, pero lo que yo hago es ponerlo en una base de datos y otra persona podría leerlo. Asegurarme que la otra persona está entendiendo la información para que su consentimiento, si dice que sí, sea verdaderamente un consentimiento fundamentado, un consentimiento informado. Eso creo que nadie nos puede, digamos, nadie puede decir yo no tuve la posibilidad de hacerlo. Esa posibilidad siempre está si uno quiere proceder, digamos, de esa forma. Ahora, claramente, al subirlo ahí también es voluntario, no es algo, yo creo que si hay información que vos considerás que es sensible, pues no debería subirse. Lo mismo pasa con otros repositorios de datos geográficos, de datos biológicos, informaciones de secuencias genéticas que existen en un montón de bancos, que son públicos y de público acceso, y en otros no lo son. Toda la información puede llegar a ser sensible. El repositorio de CONICET para los investigadores de CONICET no es voluntario, es obligatorio. No, es voluntario. Subir datos es voluntario. Todavía es voluntario, ok. Es voluntario. Justamente me parece que está, a ver, hay dos intereses contrapuestos. Por un lado, esos datos han sido producidos en el contexto de una relación laboral. Y en esa relación laboral, el dueño de los datos es el CONICET, no el investigador. Porque bueno, pero si yo tengo un consentimiento que dice que quiere privacidad, ¿puedo argumentar eso? Claro, claramente. Es lo mismo que cuando, bueno, ya metiéndonos en nuestro SIGEVA, claramente cuando uno hace una consultoría no puede en su informe subir la consultoría porque hay datos de una empresa, hay datos, son sensibles. Y eso también hay leyes que protegen y nos protegen para subir esos datos. Inclusive puede cometerse un delito si uno revela esa información. Entonces, uno puede protegerlo de esa forma. Pero hay otros que no son sensibles y bueno, es entendible que también el empleador quiera que los datos se suban en ciertas cosas, pues son producidos en un contexto laboral. Hola. 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 Hola, yo soy Adolfo, bueno, trabajo en Jujuy, vengo de Francia.
Yo he trabajado mucho el tema del comité de ética porque el año pasado participé en un comité de ética en tanto que investigador solicitante, aunque he de decir que no fue solicitante, sino que se me impuso para poder trabajar con el Ministerio de Salud. Por tanto, eso de que sea consultativo, a veces también hay que también tener en cuenta que es también existen maneras también coercitivas, de alguna manera, obligar de alguna manera a participar en este comité. Yo tengo varias preguntas. Primero voy a abordar lo que estábamos hablando, que me parece muy interesante, de poner en valor que no es lo mismo una empresa y no es lo mismo privada que el Estado. Quizás se puede interpretar, y eso es una discusión política abierta que hay que tener, cuál es la relación que tienen las instituciones indianistas, o sea, en este caso las comunidades originarias, pueblos originarios con personalidad jurídica, que son la institucionalidad indígena, conforme a derecho, con el Estado, con el resto del Estado. Y una cuestión es que también son ciudadanos argentinos como todos los demás, y también van a ser beneficiarios del derecho y de las obligaciones del Estado, estas personas. Y nosotros, yo hablo desde la posición en la que nos incumbe yo creo a la mayoría de todos nosotros, que somos investigadores públicos. Y por tanto, es ciertamente si bien el titular de la información de la información que nosotros recabamos son nuestros interlocutores. Si yo hablo de una persona, ese es el titular y tiene sus derechos. Nosotros podemos ser los autores, efectivamente, de esa información, pero la legislación argentina, muchas veces, y de muchos otros países, en Francia es igual, pertenece es de dominio público. Entonces, hay que explicar también muy bien, y yo creo que hay que hacer pedagogía desde las instituciones públicas, que lo que estamos haciendo es por el interés general. Interés general significa que todo lo que vamos a hacer se va a publicar. Eso no exime o de alguna manera eso no implica que nosotros vamos a publicar aquellas informaciones que un individuo o un colectivo no quiere que se publican. Pero eso es una cuestión efectivamente ética, pero yo creo que ya está explicitada en la ley. O sea, no hace falta la ley de protección de datos sensibles, ya está esa ley. Hay un problema, yo creo, también ideológico a la hora de movilizar a las instituciones de investigación pública para fomentar el desarrollo económico de sectores de la población que han sido fijados particularmente. O sea, decir, si yo me pongo al servicio de un desarrollo tecnológico, toda esta cuestión es pertinente, pero a lo mejor la investigación no solamente es el desarrollo tecnológico, no tiene por qué ir por ahí. Y hay un problema, y es que hay una reducción del debate en torno a esa orientación de la ciencia como una ciencia aplicada al desarrollo tecnológico para el desarrollo de los intereses económicos de un sector de la población que se organiza como puede ser comunidades originarias, pero hay un montón de individuos, de personas que forman parte de un territorio, que tienen las mismas tienen las mismas prácticas culturales, se identifiquen o no con una cuestión identitaria o incluso tengan una afiliación política, que se van a quedar fuera. Y eso, o sea, no es que no haya legislación, porque la legislación hay. El problema es que no funciona. O sea, francamente habría que revisar cuál es la legislación que hay. Ese es mi punto de vista. O sea, en un territorio como puede ser, por ejemplo, Jujuy, yo trabajo en Tilcara y hay 25 comunidades originarias. ¿Qué pasa? Que si yo trabajo con una comunidad originaria, el trabajo, digamos, la propiedad intelectual va a pertenecer a esa comunidad cuando se sabe y se puede demostrar desde la etnobotánica que ese conocimiento es trascendental a esa institución. Entonces, la comunidad originaria tiene que ser una empresa privada, porque es lo que se le está diciendo desde el Estado. Hay otras, o sea, yo puedo hacer pedagogía desde el Estado, desde lo público, pretendiendo y explicando que lo que se va a publicar es para el bien común, que va a trascender a esa comunidad también. De la misma manera que la universidad pública lo que hace es recopilar datos para que se pueda transmitir a la población y se comparta, hay una cuestión de solidaridad republicana, también se puede transmitir ese valor cuando trabajamos con comunidades originarias. Y que sea o sea, yo entiendo que puede haber una discusión histórica sobre la cual una comunidad originaria ha tenido una exclusión social que la margina económicamente y que la manera que se puede tener para resolver eso es el desarrollo económico autónomo. Pero ¿por qué tiene que ser esa la solución única y exclusiva, digamos?
Está un comentario de Celeste también, quizás después pueden hacer una intervención. Perdón, estaba hablando acá atrás como gallina farfullando. No, estaba diciendo que en relación al repositorio del CONICET. Hola Luciana, soy Celeste Medrano. Yo estuve en la capa, también me preocupa mucho, yo hago etnografía y me preocupa mucho este repositorio y bueno, el CONICET ofreció una capacitación, yo la tomé y bueno, entiendo que, o sea, pero también me preocupa que hacemos ciencia pública, estamos en un momento del país muy especial en el que la ciencia está denostada totalmente. Entonces este repositorio empezó a ser más parte de mis preocupaciones y digo, estamos haciendo ciencia pública. ¿Y qué pasa? Bueno, yo tengo miles de datos que jamás entraron en los papers, datos que son muy trascendentales, inclusive para las mismas comunidades indígenas. Y digo, ¿qué pasa si yo algún día me voy de este mundo? Y bueno, y agarran qué sé yo, y todos esos datos se pierden. Y son datos de un montón de tiempo de personas sentadas conversando conmigo y además conversando en una situación muy especial porque yo lo junté después de haber estado a lo mejor conviviendo con esas personas años, hablando etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entiendo que este repositorio tenemos que aprender a usarlo, anonimizar los datos o no, se puede restringir la información, uno la puede subir y decir no. No permito que nadie la baje así, porque en este momento cualquier don puede entrar al repositorio y bajar información, está libre. Entonces uno puede decir, no, lo restrinjo y que el que lo quiera bajar me tiene que preguntar a mí o qué sé yo, no sé, como que empezar a tomarle amor a ese repositorio, porque bueno, es cierto que hay muchos investigadores que se fueron de este mundo llevándose sus cuadernos de investigación a la tumba, después de haber estado años de relación con esas personas y de haber tenido información valiosísima. Entonces, no sé, la verdad que yo al principio me opuse y pateé y recontrapateé y después digo, bueno, no, a ver, ¿cómo hacemos para que la ciencia realmente sea pública y cuál es el público también? Porque convengamos en que hay un montón de gente espantosa allá afuera, los datos sobre el lobizón que yo tengo, y los agarra alguien y dice, bueno, entonces podemos aseverar que la gente está totalmente sumida en un universo de delirio y bueno, vayamos y evangelicémoslo. No sé, ¿no? Además de la ética está la moral. Entonces, bueno, no sé. Perdón, ¿no? Sí, aprovecho, me presento, Juan Ignacio Pina. Ahí por ahí, un poco en línea con lo que mencionaba Adolfo, digo, también para reflexionar, y me parece que es pertinente en la sesión, es al ponerlo público, muchos datos que pueden tener un valor y pueden ser utilizados por todos, el beneficio no termina llegando a todos, que en realidad los pueden capitalizar inclusive quienes no invirtieron en el generación de ese conocimiento puesta a disposición. Entonces es crítico, me parece, en la disciplina, particularmente hoy que estamos discutiendo, entender qué datos pueden generar a futuro valor y cómo se protegen para que no queden en dominio público y después sean utilizados sin generar esos beneficios potenciales, ¿no? ¿Ahí sí? Eso no escucha. Está. No, yo quería complementar un poco lo que estaba diciendo Olga. Primero que en la materia metodología, en la investigación, en etnografía, en la que soy profesor, una de las condiciones básicas es cuando manejamos entrevistas es anonimizar la entrevista. Si se codifica y se anonimiza. No manejamos el nombre de las personas como una condición para acceder a lo que las personas dicen. Y luego, lo que es público es lo que nosotros producimos como investigadores. Es ese plus, no es que estamos dando un testimonio, a no ser que haya un acuerdo para que las palabras sean un testimonio. Nosotros trabajamos con ese discurso de modo que estamos poniéndole teorías, estamos poniéndole hipótesis, estamos poniéndolo en relación a un tema, y eso es lo público. Lo público es lo que nosotros producimos porque nos pagan para eso, pero no el testimonio o la entrevista de las personas. A no ser que acordemos previamente con esas familias o con las personas, sus hijos o los parientes o la comunidad,
que eso se constituya en algo interesante que la propia comunidad quiera mostrar en un museo o como patrimonio o como experiencias del pasado. Me parece que ahí tiene que haber, es decir, la universidad pública llega a estos espacios con un compromiso institucional que también debería estar presente a través de acuerdos con esas comunidades. A veces lo asumimos nosotras o nosotros solos, tal vez por una cuestión más de, ¿no?, operativa, o porque tenemos ese ego que pensamos que podemos abarcar esa cuestión, pero a veces hacemos acuerdos con las personas y muchas veces deberíamos hacer acuerdos entre la institución universitaria y la comunidad de referencia. Es decir, para equiparar la responsabilidad que hay entre lo comunitario y la comunidad universitaria, en un acuerdo, y luego los acuerdos que tenemos como investigadores con las personas con las que estamos ingresando a su casa y pidiéndoles que nos cuenten sus conocimientos o sus experiencias. Me parece que ahí hay como también alguna cuestión que hay que ponerla en el nivel. Y luego el contexto, nosotros somos los expertos en los contextos. Entonces, no somos periodistas que preguntamos algo para una revista de difusión, no, estamos preguntando con muchos criterios en el cual ese conocimiento, bueno, va a resultar en algo que está orientado por esas teorías, por esas metodologías, y eso es un plus que nosotros hacemos evidente en los papers o en los trabajos, y bueno, y deben estar para dar un sentido a eso que estamos transmitiendo. No es un universal, ni es... bueno, ni compromete directamente a la gente, nos compromete a nosotros. Eso es lo público, me parece. Esteban está pidiendo la palabra. Gracias. Sí, me gustaría decir que coincido me alegra de oír la opinión, la sensación que transmite el compañero de Jujuy. Eres Adolfo, es tu nombre, en la que habla de bien común. En tu intervención veo que por fin se rompe la dialéctica, el dualismo, la dualidad de enfrentar los derechos de los conocimientos tradicionales de las comunidades originarias con el desarrollo tecnológico. Se rompe porque tú lo has puesto en términos de bien común, pero yo creo que con esa oportunidad voy a intentar ampliarlo un poco, mucho más. Explico. Yo me he pasado unos cuantos años de mi vida perdiendo o utilizando muchas horas en COPs. Las COPs son las conferencias de las partes, especialmente las del CBD. Todas las que dieron lugar luego enseguida no, después de 6 o 7 años al protocolo de Nagoya. Durante esas reuniones he visto cómo se generaban posiciones muy fundamentalistas, donde había países y delegaciones que se dedicaban, perdonad la expresión, a mirarse el ombligo, y otras delegaciones, como por ejemplo, recuerdo una de Etiopía, donde el representante de Etiopía se levantó y muy enfadado dijo: en mi país todos somos indígenas. Después de esa experiencia aprendí que había más cosas, que existía un cambio climático, que existía un proceso de globalización, que existían unos problemas muy serios de migración entre los pueblos y las sociedades, que estábamos en un cambio a lo social, a lo cultural, y que ya ni siquiera podíamos o debíamos los investigadores de hablar de I+D+I en términos de investigación, más desarrollo, más de innovación, sino que tenemos que ponerle una S que no sé si es de sostenibilidad o de supervivencia. Ese es el marco. El marco es mucho más amplio. El marco de gestión de nuestros conocimientos, efectivamente, no está solo en elegir el camino más adecuado, más ético. Sí que estamos en un simposio de ética, más legal, si es que hay desarrollo legislativo o normativo, sino que nuestro camino o nuestro problema está en dar respuesta a unos problemas que son de supervivencia para el planeta,
y el manejo de esos conocimientos están en función de esa supervivencia y la posibilidad de utilizar frente a los conocimientos, efectivamente es algo a lo que podemos empezar a llamar, como ha dicho el compañero Jujuy, bien común, pero es mucho más importante y más urgente. Y es algo que nos debe hacer reflexionar para ayudarnos a salir de esa inanición en la que parece que no podemos elegir entre caminar sin alterar los derechos de esas comunidades que estamos llamando, o a las que estamos reconociendo como soberanas por ser originarias, pero en las que yo vuelvo a repetir que hay otros contextos sociales, étnicos, culturales, históricos, que pueden tener también derechos y que también se podrían poner encima de la mesa. Y podría poner muchos ejemplos inmediatos, además, ahora mismo de lo que estoy diciendo. El problema es más amplio. Y yo pido una reflexión sobre la urgencia y responsabilidad de los investigadores también frente a ese marco que afecta a toda la humanidad y que es mucho más grave y serio que el de la defensa de unos derechos inalienables y defendibles, que es el de la soberanía de los conocimientos en los pueblos originarios, soberanos, locales, tradicionales, de los que nacen esas tradiciones. Nada más. Gracias, Esteban. Luciana, sabemos que se tiene que desconectar ahora. Yo quería plantearles algo que habíamos charlado y que quizás podemos charlar a la tarde, que charlamos también con Luciana y con Tani en estos meses pensando este espacio. Ella plantea que la legislación argentina no está avanzando y que estamos trabados, que las provincias no hacen, la nación no hace, pero CONICET tiene mesas de trabajo, que podríamos constituir una y nosotros proponer algo, armar. Luciana está también en CONICET y por lo que nos había dicho estaba dispuesta a sumarse a una mesa así, y entonces armemos una propuesta. Creo que podríamos armar una propuesta y cuando consigamos algún diputado o algún senador con ganas que la presente y ver si podemos iniciar una legislación acorde a lo que nosotros entendemos que es el buen arte para esto. ¿Cómo lo ven? Porque nadie está haciendo nada porque no les interesa, o porque no lo ven, no lo entienden, o porque conviene que no esté legislado, porque entonces en ese gris suceden cosas. Pero bueno, quizás podríamos evaluar como un sondeo posterior, constituir un grupo de algunas personas al que le parezca interesante o que tenga elementos de juicio buenos y armemos una propuesta. Lo dejamos como cierre. Luciana, era un poco lo que habíamos charlado, ¿verdad? Sí, Norma, era lo que habíamos charlado. Habría que, lógicamente, delimitar cuál es el plan, qué es lo que queremos lograr, pero me parece que estar en este estado de no hacer nada es lo peor, porque realmente ni estamos sacando todo el provecho que se podría sacar para el bien común, ni estamos respetando los derechos de las comunidades, ni le estamos dando certidumbre legal al trabajo que los investigadores llevan a cabo. Entonces me parece la distinción que hizo la última investigadora que está atrás de Tani, no sé si era Olga, dijo su nombre, bueno, me pareció... nada que ver, inventé el nombre. Me pareció muy, muy acertada la distinción que ella hizo. Y sí, habría que planearlo bien y proponerlo. Es verdad que uno lo propone y por ahí algo acotado, algo que se refiera solamente a conocimientos tradicionales, algo que como antecedente tenga que Argentina ya se ha comprometido a respetar esos acuerdos, algo que simplemente diga que cuando accedo a tu conocimiento tengo que pedirte el consentimiento informado previo y tengo que distribuir
beneficios. Ya después vamos a ver qué beneficios se originan, cómo se distribuyen, etcétera, etcétera. Pero esa es otra historia. La historia es decir, esto que dije internacionalmente voy a ser serio y lo voy a cumplir a nivel nacional, porque me lo exige el derecho internacional al cual me comprometí y porque me lo exige la Constitución. Ahora hago esa ley. Eso es lo que creo que tendríamos que debería hacer el país, y nosotros podríamos presentar claramente, buscando a alguien que pueda apalancar esa intención, un proyecto de ese tipo. Muy bien, muchas gracias. Nos quedamos con la experiencia ya transitada en España como un modelo y bueno, y en otros países, con la experiencia de Luciana a nivel internacional, viendo que, bueno, conoce qué cosas ya funcionaron y cuáles no, y con nuestras buenas intenciones. Después podemos intentar ver cómo plasmar eso en un plan de trabajo realista y quizás ponernos como meta que para la próxima JAES podamos contar algo sobre lo que se avanzó en este sentido. ¿Les parece? Muchas gracias. Esperemos avanzar. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes.